Polonia estaba en el peor lugar posible en el peor momento inimaginable. Entre Hitler y Stalin, dos hombres que acabarían arrastrando al mundo entero a la guerra. Mientras en Berlín se preparaba la expansión hacia el este, en Moscú, Stalin observaba, desconfiado, preguntándose cuánto tardaría en llegar el golpe. Había visto cómo las democracias miraban hacia otro lado en Múnich, cómo Hitler rompía tratados uno tras otro sin pagar el precio, y comprendió algo brutal. Si quería sobrevivir, tendría que elegir entre enemigos o otros enemigos. Este episodio cuenta cómo el miedo, la desconfianza y la estrategia convirtieron a los dos dictadores más opuestos del siglo en aliados temporales para después volver a ser enemigos. Y en el medio, Polonia. Noches de Historia presenta Polonia 1939. Camino al abismo. Episodio 3. Stalin frente al ascenso de Hitler. Cuando Hitler juró como canciller el 30 de enero de 1933, la noticia resonó en Moscú con una mezcla de alarma y cautela. Nadie en la cúpula soviética podía engañarse. El hombre que había escrito en Mein Kampf que el futuro de Alemania estaba en el este, sobre los campos de Ucrania, sobre las ciudades rusas, sobre la derrota del bolchevismo, se sentaba ahora en el despacho más poderoso de Berlín. Stalin, paranoico pero lúcido en su instinto de poder, lo comprendió enseguida. El nazismo no era solo un régimen más en Europa, era un enemigo existencial. ¿Y cuál fue su primera reacción? La apuesta por la seguridad colectiva. Los primeros movimientos de Stalin fueron diplomáticos. Tras años de aislamiento, la Unión Soviética solicitó entrar en la Sociedad de Naciones y lo consiguió en 1934. El gesto era un mensaje a Occidente: estamos dispuestos a cooperar contra el fascismo. Al mismo tiempo, Moscú promovió tratados bilaterales. En 1935 firmó pactos de asistencia mutua con Francia y Checoslovaquia. Estos eran acuerdos que, sobre el papel, comprometían a los firmantes a auxiliarse en caso de agresión alemana. Pero Stalin desconfiaba profundamente. La élite soviética y el propio Comisariado de Asuntos Exteriores sospechaban que París y Londres solo buscaban tener a la URSS en la reserva, sin comprometerse de verdad. En paralelo, la Internacional Comunista, el Comintern, obedeciendo órdenes directas de Moscú, cambió de línea. Hasta entonces, los partidos socialdemócratas habían sido denunciados como socialfascistas, casi tan enemigos como la derecha. Pero en 1935, en el séptimo congreso del Comintern, Stalin ordenó un viraje. Había que formar frentes populares con socialistas, liberales e incluso burgueses progresistas contra el fascismo. Era un giro pragmático. El enemigo principal ya no era el capitalismo en abstracto, sino el fascismo encarnado por Hitler y Mussolini. En ese giro pragmático aparece otro estallido en Europa, la Guerra Civil Española y el laboratorio del antifascismo y del fascismo. Ese cambio de línea se puso a prueba en España. Cuando en julio de 1936 estalló la Guerra Civil, la República pidió ayuda internacional contra el golpe de Franco. Hitler y Mussolini no tardaron en enviar aviones, armas y tropas a su aliado y golpista Francisco Franco. Stalin, sin embargo, dudó al principio, pero pronto vio que España era la oportunidad de demostrar que la URSS era el único bastión real contra el fascismo. Llegaron asesores soviéticos, tanques T-26, cazas Polikarpov y armas modernas que salvaron a Madrid en noviembre de 1936. Miles de voluntarios comunistas, socialistas y liberales de todo el mundo, las brigadas internacionales, se coordinaron bajo la égida soviética. Pero el compromiso de Stalin fue calculado. Dio lo suficiente para mantener la lucha, pero no lo bastante como para arriesgar una guerra abierta con Hitler. Y de paso, aprovechó la guerra española para otros fines: purgar el movimiento comunista internacional de trotskistas, anarquistas e independientes. La NKVD operaba en Barcelona y Valencia tanto contra fascistas como contra militantes de izquierda incómodos. La guerra española
fue un espejo. Mostró la brutalidad del fascismo en acción, pero también la tibieza de Londres y París, que se escondieron tras el Comité de No Intervención. Para Stalin, la lección fue clara. Si el fascismo avanzaba, Occidente no movería un solo dedo. Ese era el engaño y el desengaño de Occidente. Mientras en España se combatía pueblo a pueblo, Hitler desafiaba abiertamente a Europa. En 1936 ocupó Renania, en 1938 se anexionó a Austria y en septiembre de ese mismo año, en Múnich, obtuvo los Sudetes de Checoslovaquia con la firma de Chamberlain y Daladier. La URSS, aliada formal de Checoslovaquia, no fue invitada a la mesa y esto, para Stalin, fue una humillación calculada. ¿Cómo podía hablarse de seguridad colectiva si la potencia que había firmado un tratado de asistencia quedaba fuera de las negociaciones? En Moscú, la lectura fue inequívoca. Múnich no era solo una traición a Checoslovaquia, era la prueba de que Occidente estaba empujando a Hitler hacia el este. Como señalaría después Richard Overy, Stalin concluyó que Francia y Gran Bretaña preferían ver a los nazis invadir Ucrania antes que arriesgar sus propias ciudades. La consecuencia fue un giro de percepción. Hasta entonces, la URSS había hablado de Hitler como un enemigo mortal. A partir de Múnich, Stalin comenzó a considerar que quizá podía tratar con él. En la segunda mitad de los años 30, mientras Hitler sumaba victorias diplomáticas en Europa, Stalin dirigía su mirada hacia dentro de la Unión Soviética con un objetivo único: eliminar cualquier posible foco de oposición. Y la paranoia se convirtió en política de Estado. El detonante oficial fue el asesinato en 1934 de Sergei Kirov, dirigente popular del partido en Leningrado. Nunca quedó claro quién estuvo detrás, pero Stalin lo usó como excusa perfecta. A partir de entonces, denunció la existencia de una vasta conspiración de enemigos internos, saboteadores y agentes fascistas. Era el argumento ideal para justificar una purga a gran escala. Lo que siguió entre 1936 y 1938 pasó a la historia como el Gran Terror. Los juicios de Moscú exhibieron públicamente a antiguos bolcheviques: Zinoviev, Kamenev, Bujarin, confesando crímenes inverosímiles bajo coacción. Pero lo más grave no fue la destrucción de la vieja guardia revolucionaria, sino el golpe contra el Ejército Rojo. Stalin desconfiaba profundamente de sus generales. El ejército, que estaba creciendo y modernizándose, era la única institución con poder real para desafiarlo. Y en la mente del dictador, cualquier independencia era una amenaza. Así, entre 1937 y 1938, se llevó a cabo una purga sin precedentes. 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética fueron ejecutados, incluido Mikhail Tukhachevsky, brillante teórico militar, junto con más de 40.000 oficiales arrestados, deportados o fusilados. El resultado fue devastador. La URSS perdió gran parte de su experiencia militar justo cuando la amenaza nazi crecía. Como diría más tarde el historiador Robert Conquest, ningún ejército en la historia moderna ha sido decapitado tan brutalmente en vísperas de una guerra. Pero, ¿por qué lo hizo Stalin? Las razones son múltiples y se entrelazan. La primera, paranoia personal. Temía que los generales conspirasen con Alemania o con Japón para derribarlo. La segunda, la consolidación política. Quería un ejército absolutamente leal al partido, no a sus propios mandos. La tercera, una lección de control. Demostrar que nadie, ni siquiera los héroes militares, estaba por encima de la autoridad del Kremlin. Y la consecuencia de todo esto fue doble. Por un lado, Stalin logró lo que quería, un ejército dócil, subordinado y sin voces críticas. Pero por otro, debilitó gravemente a la Unión Soviética justo antes del mayor conflicto del siglo.
Cuando en 1941 los tanques alemanes crucen la frontera, se notará el precio de aquellas ejecuciones. Oficiales inexpertos, mandos intermedios improvisados y un ejército que aún se recuperaba del terror interno. Pero eso es otra historia que abordaremos en otras series históricas si es que funciona esta. En esta, en concreto, abordamos todos los detalles históricos que llevaron a otra gran guerra europea que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro protagonista, y el de la historia, Polonia, que veía cómo Stalin y Hitler firmaba un acuerdo para repartirse su territorio. Así es como llegamos al verano de 1939, donde Stalin estaba atrapado entre dos certezas. Hitler era un enemigo ideológico y militar y Occidente había demostrado que no era un aliado fiable. En esas circunstancias, el pacto con Berlín empezó a perfilarse no como una traición, sino como un movimiento lógico. Ganar tiempo, evitar la guerra inmediata y empujar al frente lo más lejos posible de Moscú. Las palabras del propio Molotov, ministro de Asuntos Exteriores, lo resumen. La Unión Soviética no puede permitirse el lujo de ser la única potencia en Europa que se oponga a Alemania. En otras palabras, si Francia y Gran Bretaña habían elegido la pasividad, la URSS tenía derecho a elegir el pragmatismo. Y así es como llegamos a este momento del episodio para explicar el pacto que sacudió al mundo, el pacto Ribbentrop-Molotov, de agosto de 1939. La madrugada del 24 de agosto de 1939, en Moscú, se estampaban unas firmas que cambiarían la historia de Europa. Aquel documento, oficialmente un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, llevaba dos apellidos que hasta entonces parecían imposibles de ver juntos: Ribbentrop y Molotov, un nazi y un bolchevique, Berlín y Moscú, el Reich y la URSS. En apariencia, nada hacía pensar que ambos regímenes pudieran entenderse. Hitler había construido toda su ideología sobre el odio al bolchevismo. En Mein Kampf había dejado claro que el futuro de Alemania se encontraba en el este, sobre el cadáver de la Rusia soviética. Stalin, por su parte, había denunciado al fascismo como la amenaza absoluta para la clase trabajadora. Y sin embargo, en el verano de 1939, los enemigos mortales se tendieron la mano. Eso para que luego a mí me digan que en la noche, como en la historia, nada es lo que parece. Pues para que veáis, como muestra, un botón. Pero vuelvo a la historia. El contexto lo explicaba todo. Hitler se preparaba para atacar Polonia, pero sabía que no podía permitirse una guerra en dos frentes. La experiencia de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 estaba demasiado fresca. Alemania no podía luchar contra Francia y Gran Bretaña en el oeste, mientras la Unión Soviética presionaba desde el este. Necesitaba neutralizar a Stalin. Stalin, por su lado, se encontraba atrapado. Había visto cómo Occidente había abandonado a Checoslovaquia en Múnich. Sabía que Francia y Gran Bretaña no eran aliados fiables, y aunque odiaba al nazismo, comprendía que un pacto con Hitler podía darle algo que necesitaba desesperadamente: tiempo. Así, mientras en público Molotov mantenía conversaciones con británicos y franceses en Moscú, negociaciones lentas, desconfiadas y que apenas avanzaban, en paralelo se abría un canal secreto con Berlín. El 23 de agosto de 1939, Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, voló a Moscú en un avión especial. Fue recibido en el Kremlin con honores. La imagen era surrealista, sigue siendo surrealista. Uniformes nazis y soviéticos mezclados en pasillos que hasta hacía poco estaban reservados para retratar al fascismo como el enemigo absoluto. Esa misma noche se reunió con Vyacheslav Molotov, el comisario soviético de Asuntos Exteriores, bajo la atenta mirada de Stalin. Según testigos, Stalin estuvo activo, participando en las discusiones, sonriendo con ironía mientras brindaba con champán. Incluso, en un momento, habría dicho:
sé cuánto odian ustedes al bolchevismo, y nosotros odiamos al nazismo, pero todo eso es cuestión de opiniones. Lo que importa son los intereses de los estados. Era la esencia del pacto. Ideologías irreconciliables, pero un pragmatismo total. El texto oficial del tratado era breve y en apariencia inocuo. Ambas partes se comprometían a no atacarse, a no apoyar a terceros que atacaran al otro y a resolver sus diferencias de manera pacífica. Un pacto de no agresión, nada más. Para la propaganda, servía a ambos. Hitler podía presentarse como un estadista que aseguraba la paz en el este. Stalin como líder prudente que alejaba la guerra de sus fronteras. Pero lo realmente trascendental estaba en un anexo secreto. En este anexo había un protocolo y ese protocolo, conocido solo por un puñado de hombres, dividía el este de Europa en esferas de influencia. Polonia quedaba partida en dos. La línea de los ríos Narev, Vístula y San marcaría el límite. La mitad occidental para Alemania, la mitad oriental para la URSS. Los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se asignaban al área soviética, salvo una parte inicial de Lituania que se dejaba a Alemania, y que luego se rectificaría en un segundo acuerdo. Finlandia también quedaba en la esfera soviética, y Besarabia, región en manos de Rumanía, se reconocía como interés soviético. Era, en la práctica, un nuevo reparto imperial de Europa Central y del Este. Un mapa dibujado con lápiz y compás en los salones del Kremlin, sin contar con los pueblos, que serían repartidos como piezas de dominó. ¿Y qué hizo el mundo? La noticia del pacto cayó como una bomba. En Berlín, Hitler celebró eufórico. Ya tenía las manos libres para atacar Polonia sin temor a la Unión Soviética. Según William Scherer, testigo directo en la capital alemana, el Führer estaba de mejor humor que nunca. En Moscú, la propaganda soviética giró de un día para otro. Hasta entonces, los periódicos comunistas habían denunciado al fascismo. Al día siguiente, hablaban de la amistad germano-soviética. Los partidos comunistas de todo el mundo, obedientes al Comintern, hicieron lo mismo. Los militantes que habían combatido en España contra Franco y Hitler recibieron la orden de justificar el pacto con Alemania. Desde luego, fue un choque psicológico brutal. Por su parte, en Occidente, la sensación fue de traición. Francia y Gran Bretaña habían negociado durante meses con Moscú, aunque sin demasiado interés real, y de repente se encontraban con que Stalin había elegido a Hitler. Pero el más golpeado, de nuevo, fue Polonia. El embajador polaco en París, con amargura, resumió: «Hemos sido entregados como un carnero en la feria». Aquella noche en el Kremlin terminó todo con un banquete. De hecho, se cuenta que Stalin, con una copa en la mano, propuso un brindis por Hitler, diciendo: «Bebo por la salud del Führer alemán». El gesto, registrado en los archivos diplomáticos del Reich y recogido más tarde por William Scherer, simbolizaba la fría alianza entre los dos regímenes más opuestos de Europa. El gesto, recogido en memorias de testigos y en informes diplomáticos, causó estupor incluso entre los presentes. Un comunista que brindaba por el líder nazi, pero Stalin sabía lo que hacía. Estaba mostrando a los alemanes que la alianza era real, que Moscú no se quedaría al margen. Y las consecuencias fueron inmediatas. El pacto se firmó la madrugada del 24 de agosto de 1939. Apenas una semana después, el 1 de septiembre, los tanques alemanes cruzaban la frontera polaca. El 17 de septiembre, cumpliendo lo acordado, el Ejército Rojo invadía por el este. Polonia quedaba partida en dos, exactamente como en los mapas secretos. El pacto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Sin él, Hitler nunca habría arriesgado la invasión de Polonia. Con él, la tragedia estaba asegurada.
El pacto Ribbentrop-Molotov fue una obra maestra de Realpolitik, pero también un pacto con el diablo. Para Hitler significó libertad de acción y un nuevo socio comercial que le enviaría grano, petróleo y materias primas, mientras él guerreaba en Europa. Para Stalin significó tiempo. Tiempo para reforzar sus defensas, aunque el coste fuera la destrucción de Polonia y la pérdida de cualquier credibilidad moral en el movimiento antifascista. Ese primer día de septiembre de 1939, el mundo entendió de golpe que las ideologías podían ser traicionadas en un instante si los intereses lo exigían. El comunismo y el nazismo, enemigos absolutos, habían demostrado que podían ser socios cuando se trataba de repartirse un botín. El precio lo pagarían, como siempre, los pueblos que no estaban en la mesa de negociación: polacos, bálticos, finlandeses, rumanos. Se despertaron un día para descubrir que sus destinos habían sido decididos a espaldas de todos. La noche del pacto germano-soviético fue la antesala de la tormenta más destructiva que Europa había visto jamás. Y como advertía Churchill en Londres, la historia había vuelto a demostrar una amarga lección. Durante décadas, el pacto germano-soviético fue conocido por todos, pero lo que realmente lo hacía siniestro, el protocolo secreto que dividía Europa en zonas de influencia, permaneció envuelto en sombras. Oficialmente, aquel documento no existía. Moscú lo negó una y otra vez, y cualquier insinuación en sentido contrario era tachada de propaganda imperialista. La verdad, sin embargo, salió a la luz desde el mismo final de la guerra. En 1945, cuando los aliados capturaron los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, encontraron el original del protocolo, con sus mapas y rúbricas inconfundibles de Ribbentrop y Molotov. Esos documentos fueron presentados en los juicios de Nuremberg. Los nazis no podían negarlo. Eran sus propios papeles, su propia caligrafía, su propia firma. Pero la Unión Soviética mantuvo el secreto. Stalin jamás reconoció el reparto de Europa y durante la Guerra Fría la línea oficial fue implacable. Todo es un invento del enemigo. Durante casi 50 años, los manuales de historia soviéticos omitieron cualquier referencia, y millones de comunistas en el mundo entero tuvieron que repetir una verdad a medias. ¿El pacto existió? Sí, pero el protocolo secreto era una mentira burguesa. En Occidente, sin embargo, el asunto nunca se olvidó. Los documentos de Nuremberg circulaban en los archivos y algunos historiadores, como Robert Conquest, insistían en que el mapa del reparto estaba ahí, negro sobre blanco. La duda no era si existió, sino cuándo Moscú se atrevería a admitirlo. La respuesta llegó tarde, pero llegó. En 1989, en plena perestroika y bajo la presión de la Glasnost, el Congreso de los Diputados del Pueblo en Moscú, reconoció oficialmente la existencia del protocolo. Lo calificó de acto ilegal y de traición a los pueblos afectados. Y en 1992, tras la caída de la URSS, los archivos rusos abrieron finalmente las carpetas que Stalin había guardado bajo llave. Allí estaban las copias originales, idénticas a las halladas en Berlín. Así, medio siglo después, el secreto se convirtió en certeza. Lo que en 1939 se había firmado en una madrugada en el Kremlin, a espaldas del mundo, quedaba al descubierto. Y lo más amargo era constatar que millones de polacos, bálticos y rumanos habían pagado con su destino lo que durante décadas se negó siquiera en los libros de historia. La pregunta obligada e inevitable es: ¿por qué Polonia? ¿Por qué ese país, situado en el corazón de Europa, fue entregado al cuchillo de dos dictaduras enemigas? Para Hitler, Polonia era una obsesión ideológica y estratégica. En Mein Kampf había dejado claro que el este era el espacio vital de Alemania, tierras fértiles para colonizar, pueblos inferiores a los que someter, una frontera desde la cual proyectar la guerra hacia la Unión Soviética. En su visión racista, Polonia no era un vecino con el que convivir, sino un obstáculo que debía ser borrado.
Además, había un pretexto inmediato: Danzig y el corredor polaco. El puerto, bajo tutela de la Sociedad de Naciones, y la franja que separaba Prusia Oriental del resto del Reich eran vistos como afrentas intolerables de Versalles. Convertir Polonia en enemigo era fácil. Bastaba con agitar la propaganda de Goebbels sobre los supuestos abusos contra los alemanes en esas regiones. Para Stalin, sin embargo, el cálculo era distinto. Polonia había sido, desde el nacimiento mismo de la URSS, un adversario incómodo. En 1920, el Ejército Rojo había intentado llevar la revolución a Occidente atravesando Polonia y allí sufrió una derrota humillante en Varsovia, el llamado Milagro del Vístula. La herida quedó demasiado abierta, y Stalin nunca olvidó que aquella Polonia independiente había sido un dique contra sus ambiciones. Ahora, en 1939, veía una oportunidad histórica: vengar la derrota, recuperar los territorios orientales de Bielorrusia y Ucrania que Polonia había arrebatado en la guerra de 1920 y, al mismo tiempo, ganar una franja de seguridad frente al Reich. Para ambos, en definitiva, Polonia era más que un país, era un botín y una pieza estratégica. Para Hitler, la puerta hacia el este. Para Stalin, un colchón defensivo y un ajuste de cuentas. Y lo más perverso fue que coincidieron en el método: borrarla del mapa. En el protocolo secreto del pacto Ribbentrop-Molotov, el reparto fue quirúrgico. La mitad occidental para Berlín, la oriental, con sus poblaciones ucranianas, bielorrusas y judías, para Moscú. Ni una sola voz polaca en la mesa, ni un solo derecho reconocido. La nación, que había renacido apenas 20 años antes de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, era sacrificada de nuevo en nombre de los intereses de los estados. Lo que ocurrió después ya es conocido. El 1 de septiembre de 1939 la Wehrmacht entró desde el oeste. El 17 de septiembre el Ejército Rojo desde el este. Polonia quedó aplastada entre dos monstruos que, por un instante, se dieron la mano. Y ahí está la enseñanza amarga. Los mapas se dibujan en despachos, pero la sangre se derrama en las calles. En aquella aparente lógica de intereses de Estado, se escondía la tragedia de millones de personas. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.